Dios es fiel, Dios es bueno. Hay muchas cosas buenas que podemos recibir del Señor, de la administración del Señor. Gracias por estar ahí, por conectarte. Voy a invitarte a que te conectes y a que te des compartir. Vamos a tener un tiempo de seminario por ahí para compartir de las bondades de Dios, para compartir de las bendiciones de Dios. Estaba pensando hace unos días acerca de los beneficios de la cruz, los beneficios de la cruz de Cristo y tremendas bendiciones tenemos al conectar con el Señor y al estar conectados, aferrados en nuestra fe cristiana al Señor y nuestra fe tiene que ser lo más importante. Y en las áreas de la fe tenemos que aprender muchas cosas. Hay muchas cosas conectadas unas con otras. Y esa conexión de la fe con las otras cosas espirituales es algo que nos ayuda a ir entendiendo y a ir recibiendo muchas cosas. El día miércoles quería tener un tiempo de enseñanza breve y un tema que me gusta mucho y que Dios ha permitido es el conocer un poquito acerca de enfermedades y acerca de el tratamiento de muchas enfermedades. Y yo creo y tengo la fe de que Dios puede sanar. Esta es mi fe y esta debería de ser tu fe. Antes que todas las cosas existieran, antes que existiera la ciencia, Dios había dado la oportunidad al ser humano de ser sano de muchas enfermedades. Soy médico de profesión, pero estoy seguro y creo que por el nombre del Señor, por el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo, por los beneficios de la cruz, por la fe depositada en el Señor, podemos ser sanos de cualquier enfermedad. Y el ser humano tiene que depositar su fe, creer en el Señor y esperar en el Señor, y Dios hará su perfecta voluntad en la vida de cada uno. Nosotros como hijos de Dios, tenemos la tarea de hacer el bien a los demás. Y aparte de tener la misión de hacer el bien a los demás, uno a veces se siente de manos atadas, se ve imposibilitado de poder ayudar en algunas áreas a las demás personas. Así de que quiero en este día dejar claro que el Señor Jesús ocupa nuestra vida para ser canal de bendición a otros en las áreas espirituales y, por qué no, a veces en áreas materiales. Así de que de alguna de otra manera tenemos que ayudar y tenemos que ser canal de ayuda y canal de bendición a otras personas. Y estoy viendo un versículo de la palabra del Señor que está en el libro de San Mateo, capítulo 10, un libro donde Jesús manda a los discípulos, envía a los discípulos o comisiona a los discípulos para que vayan y hagan un trabajo espiritual, un trabajo del reino de Dios. Así de que quiero rescatar esto como un trabajo del reino de Dios. Y mientras estamos en este tiempo en vivo, en esta transmisión, yo quería leer este versículo en el libro de Mateo, capítulo 10, versículos 7 y 8. Este pasaje habla acerca de que Jesús tiene una autoridad, y esta autoridad en el Señor Jesús es una autoridad que Él la tiene, pero la delega. Y cuando Él delega autoridad, este delegar de una autoridad es algo exclusivo de parte de Jesús. A quien Él le delega autoridad es a quien Él quiere y trabaja con quien Él quiere. Yo creo que en algún momento nos podemos sentir por nosotros mismos de manos atadas o con nuestras manos vacías, pero cuando el Señor te delega, tus manos están llenas. Y cuando el Señor te autoriza, ya no andas solo. Ahora tienes la posibilidad de moverte con la cobertura y la autoridad de Dios. Dice este pasaje en el libro de la Biblia, y yendo, dice el Señor Jesús, predicad
diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Lo primero que se tiene que predicar es el reino de los cielos se ha acercado. Porque hay que buscar primeramente las cosas del reino de Dios y las demás cosas vendrán por añadidura. Así es de que la primicia, lo primordial, es el reino de los cielos se ha acercado. Una vez que predicamos el reino de los cielos se ha acercado, dice el Señor, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibisteis, dar de gracia. Así de que uno no puede dar aquello que no tiene, uno no puede dar aquello que no tiene, uno da lo que tiene. Y cuando tienes algo y lo compartes, eso es una forma de ministración, hacer algo por otros. Jesús sabe que ha escogido a 12 de sus discípulos y estos 12 de sus discípulos necesitan pues un respaldo. Si los va a mandar a predicar el reino y si les manda y dice prediquen que el reino de los cielos se ha acercado, también a la par de eso les voy a dar una autoridad. Y quiero partir de esto. En cuanto a las sanidades, hay que tener la autoridad de parte de Dios, la autoridad de parte del Señor Jesús, como para moverse y actuar en la fe y poder decir, me muevo en fe porque el Señor me ha autorizado, me ha entrenado, me ha capacitado y, ¿por qué no? Algo hay en tus manos para entregarle a otras personas. Y esto es una autorización de parte del Señor Jesús. Vayan y prediquen el reino de los cielos se ha acercado, pero a la par de darles la autoridad, les doy también evidencias. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios y de gracia recibisteis, dar de gracia. Entonces, por alguna razón hay áreas aquí que se tienen que ministrar. Una de ellas es sanar enfermos. Y la sanidad de enfermos es algo grande, es algo amplio. De hecho, uno de los 9 dones del Espíritu Santo es el don de sanidades. Yo podría considerar que uno no tiene el don de sanidades. Quien recibe la sanidad es el que recibe el don de sanidad. Y entonces hay gente que necesita ser sana. Muchas dolencias, muchos tipos de enfermedades. Tengo libros de medicina que son gruesos, que hablan de cientos de enfermedades y diferentes formas de tratamiento. Miles y miles de formas de tratamiento. Así de que la Biblia no se queda atrás. El Señor tiene una capacidad para sanar tremenda. Yo creo, y este es el principio más importante, la fe en el Hijo de Dios. La fe en el Señor. Y estoy revisando mi Biblia y estoy viendo en el caminar del Evangelio, estoy viendo que una de las cosas que necesitamos es autoridad delegada de parte del Señor. Una vez que el Señor te delega esa autoridad, la necesitas porque vas a encontrar diferentes tipos de espíritus. Demonios, pues, espíritus o demonios que son ángeles caídos que en alguna ocasión siguieron al diablo. El diablo o Satanás les dio también a ellos autoridad para enfermar, pero nosotros tenemos autoridad para sanar. Mira bien. El enemigo, el diablo, Satanás, ha dado a algunos demonios autoridad para enfermar, pero nosotros en Jesús tenemos autoridad para sanar enfermos. No importa la enfermedad. Me imagino la cantidad de ángeles caídos que siguieron a Satanás en su revolución, en su revuelta que hizo en el cielo. Engañó a muchos ángeles y se los llevó. Los puso en contra del Padre. Y esos ángeles que estaban en contra del Padre, hoy mismo se conocen como demonios. La angeliología estudia una serie de ángeles caídos, demonios, que el diablo ha autorizado para matar, robar y destruir. Matar, robar y destruir. Porque el diablo vino a eso, a matar, a robar y a destruir al ser humano. Una vez que le abres puertas al enemigo, una vez que le abres puertas, los demonios pueden entrar a tu vida de diferente manera, a través de diferentes puertas, a través de diferentes ventanas, a través de diferentes portillos. Y yo entendí por el estudio de la medicina, una palabra que se ocupa mucho en medicina es una palabra que se llama etiología, que es la causa de muchas enfermedades. La etiología es como el estudio de las causas de cada una de las enfermedades. Así es de que fácilmente uno puede
empezar a analizar una enfermedad en base a qué la causó. Y nosotros tenemos entendido de que hay gente que abre puertas para que el enemigo entre, y cuando abres alguna puerta para que el enemigo entre, entonces estás dándole cabida al enemigo para que deposite en ti cualquier cosa mala. Así de que la etiología es la causa del problema. ¿Por qué es importante? Más adelante lo vamos a ver. Si no nos alcanza el tiempo hoy, el otro miércoles vamos a estar conectados con este mismo tema, si es posible, para que veas una cosa, que es importante entender que el ser humano cuando se equivoca abre puertas. Y cuando se equivoca espiritualmente a través del pecado, el ser humano abre ciertas puertas y por ahí podemos encontrar algunas explicaciones. Además de eso, en la Biblia podemos encontrar cómo algunas enfermedades vienen de generación en generación, y eso a través del pecado y a través de la iniquidad pudo haber encontrado una puerta hace 3, 4 generaciones atrás que puede estar rebotando en la actualidad en algunas personas. Ahora, yo voy a leer el libro de Hechos capítulo 28 versículo 7, que me gusta para empezar a entender algunas de las cosas que son importantes en cuanto a la enfermedad. Creo que hay poder en el nombre de Jesús y creo que hay poder en la sangre de Cristo. El libro de Hechos habla del momento en que Pablo llegó a una isla y había un hombre que tenía muchas propiedades por ahí. Dice la Biblia que en aquellos lugares habían propiedades en la isla que vivía este muchacho, este hombre, y el principal de la isla se llamaba Publio. Y Publio dice, nos recibió y hospedó solícitamente por 3 días. Hay cosas que son claves, hay cosas que son bien determinantes. La palabra 3 días me indica que hay un número ahí y el número 3 es algo muy importante. La Trinidad es importante. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actúan en conjunto. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actúan juntos y nos bendicen. Y yo bendigo a aquellos que están conectados. Dios les bendiga a todos que están conectados. Quiero que este día te entrenes y quiero que este día te capacites y quiero que este día seas ministrado, y voy a orar por ti para que el Señor delegue sobre tu vida algo muy importante. Hay 2 o 3 personas que están conectadas que recibirán una cobertura y un manto de sanidad para que vayan y pongan manos sobre los enfermos. Pero quiero que tengas la base bíblica. Dice este pasaje: y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle. Y después de haber orado, Pablo le impuso las manos. ¿Y qué crees? El papá de este muchacho, Publio, sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Voy a partir con este versículo bíblico, aunque hay muchos pasajes de la Biblia que hablan de sanidades, y hay un sinfín de pasajes que sellan y hacen vívida la palabra del Señor. Yo quiero empezar con este versículo porque en este versículo pasan 2 o 3 cosas. Primero, hay un muchacho que tiene a su papá enfermo. Este muchacho tiene tal vez mucho dinero en la isla de Malta. Pablo llega a la isla de Malta y cuando Pablo llega a la isla de Malta encuentra este caso específicamente. Pablo, por hacer un bien, al ver que lo reciben con mucha atención en la isla, este muchacho tiene a su papá enfermo y estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Esta es probablemente una infección. Y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Y en este tipo de, cuando hay fiebre y cuando hay disentería, uno puede pensar y decir, bueno, aquí lo que hay es una infección. Mas yo lo traigo a cuenta porque yo bien puedo confirmarte que no importa la enfermedad, no importa cuál sea el tipo de enfermedad, Dios tiene el poder para sanar cualquier dolencia, cualquier enfermedad y cualquier problema de salud. Y esto lo creo en el nombre de Jesús, porque hay poder en el nombre de Jesús. Tan poderoso es de que no hay enfermedad que se le resista. Lo que sí hay son claves, lo que sí hay son estrategias y lo que sí hay son diferentes formas de abordar la enfermedad. Este pasaje dice que Pablo primero oró y después le impuso las manos
y el papá de este muchacho sanó. La oración tiene poder. Una de las cosas que nosotros sabemos, que trae sanidad es la oración. Una de las estrategias que nosotros sabemos y creemos que desencadena sanidad es la oración. Otra de las cosas importantes es la imposición de manos. Y quiero que lo tomes en cuenta. El tiempo pasa rápido cuando estamos en vivo, pero cuando hacemos oración e imponemos las manos, viene sanidad. Y quiero que lo tomes en cuenta, y si un día te toca estar frente a algunos enfermos, y si algún día sientes de parte de Dios el orar por algún enfermo, primero, haz la oración, ponle manos y tendrás la cobertura de Dios y la autoridad de Dios para declarar sanidad sobre esa persona. Este pasaje me gusta, habla de la oración y de la imposición de manos. Primeras dos cosas importantes en cuanto a las sanidades. Cuando Dios delega, cuando Dios autoriza a una persona, le da esa autoridad y le respalda. ¿Para qué? Para que cuando ore y cuando imponga manos, hayan buenos resultados. Resultados que traen sanidad. El pueblo de Dios necesita ser sano, la gente afuera necesita ser sana, y una de las evidencias del Señor Jesús, una de las tareas del Señor Jesús al venir a esta tierra fue orar por los enfermos, y los enfermos sanaban. Tenemos tantos pasajes bíblicos que hablan de las sanidades, y tenemos tantos pasajes bíblicos que hablan acerca de cómo Jesús sanaba a los enfermos. Claro, Jesús es todopoderoso. Jesús se las puede de todas. Jesús se las sabe de todas. Y cuando Jesús aparece, Jesús lo primero que ataca es el pecado, porque la causa de muchas enfermedades es el pecado. El haberle abierto puertas a las enfermedades muchas veces genera que el enemigo entre y se apodere de tu espíritu, de tu alma y de tu cuerpo. Y descubrí también por ahí, después de analizar mucho este tema, descubrí que hay enfermedades del cuerpo, pero también hay enfermedades del alma. Algunas las miran los psicólogos, los psiquiatras. Otros lo miran los especialistas. Pero yo he visto que también hay enfermedades del espíritu. Un espíritu angustiado, un espíritu afligido, genera problemas en el alma y le da problemas al cuerpo. Algunas enfermedades, algún grupo de enfermedades se les llamó enfermedades psicosomáticas porque afectaban desde adentro hacia afuera, es decir, afectaban lo psicológico, y eso desencadenaba una enfermedad somática, es decir, orgánica en alguna parte del cuerpo. Saludos a todos, a aquellos que nos miran. Hey, bendiciones a todos aquellos que están conectados. Gracias por estar ahí. Yo voy a leer el Salmo 32:5. En mi Biblia, el Salmo 32:5 me dice, mira, el Salmo 32:5 es un salmo de bendición, y a mí me gustan las promesas del Señor, fíjate. A mí me gusta cómo Dios promete a su pueblo y cómo Dios le promete bendecirle en diferentes áreas. Una de las áreas en que Dios te bendice es trayendo salud a tu vida. ¿Qué podríamos hacer sin salud? ¿Qué podríamos obtener si estamos enfermos? Si estamos enfermos no podemos trabajar, no podemos disfrutar. Si estamos enfermos no podemos movernos. Si estamos enfermos no podemos hacer muchas cosas. La enfermedad nos limita, la enfermedad nos detiene de hacer muchas cosas y no nos deja disfrutar la vida, no nos deja disfrutar de muchas cosas. El Salmo 32:3-5 nos da un secreto para sanidad poderosa. Este salmo yo lo quiero traer a cuenta porque estoy yendo rápido, porque el tiempo se va rápido, pero mira, el Salmo 32:3-5 me da una llave poderosa, una llave tremenda. Yo la quiero compartir contigo. Si quieres ver la mano de Dios en tu vida, en tu cuerpo, trayendo sanidad, yo quiero leer el Salmo 32:3-5. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Cuando tú en algún momento guardas silencio acerca de alguna cosa, acerca de algún pecado, eso trae sobre tu vida alguna consecuencia. Y un momento el salmista dice, un día escondí mi pecado,
lo tuve escondido por mucho tiempo, no lo declaré, no lo confesé, no pedí perdón, no me arrepentí y por tanto mis huesos se envejecieron en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Simbólicamente eso quiere decir, en vez de estar bien, estuve mal. En vez de estar en pastos verdes, estuve en un desierto, en una resequedad. Y esto es una de las claves que probablemente tú y yo tenemos que entender. Cuando hablamos de la causa de la enfermedad, tenemos que entender que si bien es cierto, todos pecamos y si todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios, en la Biblia hay una promesa de bendición y en la Biblia el Señor Jesús nos da la bendición de tener acceso al Padre a través de Jesús para poder venir, pedir perdón por nuestros pecados, confesar nuestros pecados y poder declarar y arrepentirnos. Y cuando hacemos eso, te declaro, vienen sanidades a tu vida, viene un sinfín de bendiciones a tu vida. ¿Por qué? Porque el pecado corroe, porque el pecado te detiene. Y el salmista lo dice, mientras cayese envejecieron mis huesos. Queriendo decir, ¿sabes qué? Cuando yo no declaro mi pecado, cuando yo guardo, escondo mi pecado, lo único que hago es producir una enfermedad crónica, un mal crónico en mi vida. Y entonces me bendice eso y me bendice y yo entonces entiendo que no importa la causa entonces del problema, más lo que sí importa es que el problema sea detectado, salga a la luz, sea confesado, que nos arrepintamos de corazón de algún problema, de algún pecado y que probablemente podamos decir, ¿sabes qué? Me arrepiento en polvo y ceniza, me arrepiento de todo corazón y verás sanidad en tu vida. Aprendí por ahí, después de muchos años de estar estudiando medicina, aprendí que hay secretos tremendos para sanar enfermos. Hay secretos tremendos y hay una variedad, un abanico de formas de sanar enfermos y una de ellas es, y yo creo por fe, la sanidad espiritual. Algún tema en la Biblia aborda la sanidad interior como parte de desencadenar sanidad en la vida de las personas. Porque cuando confesamos algún problema, cuando confesamos alguna dificultad, cuando confesamos algún pecado, se abre el abanico de sanidades a nuestra vida. Dios viene obrando cuando abrimos nuestro corazón y cuando declaramos nuestro pecado. Ahora, quiero volver al otro punto. No hay enfermedad que Dios no pueda sanar, porque todo es posible para Dios. Yo en el libro de Hechos 28, versículo 3, hay un pasaje, voy a leer este pasaje porque hay secretos tremendos y he descubierto un par de secretos y lo quiero compartir contigo. Y si algún momento te toca orar por alguna persona, quiero que los tomes en cuenta. El libro de Hechos capítulo Hechos capítulo 28, lo voy a buscar en mi Biblia. El versículo 1 dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Entonces Pablo está llegando a la isla de Malta después de haber naufragado su barco y dice que la gente que vivía ahí, los lugareños, los naturales, nos trataron no con poca humanidad, dice. No poca humanidad, porque encendieron un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y a causa del frío. Los atendieron bien, pero pasó una situación importante. Dice, entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y ¿qué crees? Una víbora apareció y huyendo la víbora del calor, se le prendió en la mano, lo mordió y cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida. Mira la crítica, ojo pues, quiero enfocar eso, la crítica, ciertamente este hombre es homicida. ¿A quien escapado del mar, la justicia no lo deja vivir? Esto llama la atención. Muchas veces la gente juzga. Y muchas veces la gente señala y muchas veces la gente critica y dice, este está enfermo porque se ha portado mal. Esta gente que vivía en la isla de Malta vieron que esta víbora mordió al apóstol Pablo y
les llamó la atención que probablemente la víbora, muy venenosa, iba a causar un gran daño en la vida de Pablo. Pero el versículo 5 dice, pero él, Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando, después de que lo mordió la víbora, dice, ellos estaban esperando que él se pusiera hinchado o que cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho tiempo, al ver que pasaba el tiempo, viendo que ningún mal le venía a Pablo, cambiaron de padecer y dijeron que era un Dios con D minúscula. Algo estaba pasando. Ey, ¿por qué Pablo no muere? ¿Por qué este hombre no se muere si lo picó, lo mordió la víbora? Mira qué tremendo. Quiero resaltar esto porque cuando Dios está contigo, no hay demonio que te pueda hacer daño. Cuando Dios está por ti y pelea por ti, no hay enfermedad que te pueda matar. Cuando Dios está contigo y cuando Dios quiere obrar en tu vida sanidad y cuando Dios defiende tu causa, no hay enfermedad que te pueda botar. Yo quiero leer otro pasaje bíblico, pero bendigo a las personas que están conectadas. Es más, me voy a tomar un minuto para saludar a muchas personas que se conectan. Mi hermana Leticia Cruz está conectada, la bendigo. Luis Fraire está conectado, le bendigo. Aida Gil, bendiciones, hermana Aida, por estar conectada. Le bendigo de parte del Señor. Envío bendiciones hasta donde esté. Fausto Pérez, gracias por estar sintonizando, hermano Fausto. Dios me lo bendiga. Tenemos un café pendiente y cuando nos demos la mano nuevamente, habrá un café para compartir. Floridar Matecún, Dios me la bendiga, hermana. Saludos a toda su familia. Y más personas se conectan. Daisy Alfaro está conectada. Bendiciones, hermana Daisy. Y Verónica Pérez García, Tati MB. Morales Blanco nos mira desde Austin, Texas, creo. Muchas bendiciones. Renber Enrique Díaz. Predicamos el nombre del Señor. Amamos el nombre de Jesús. Amamos el proyecto de la cruz. Estamos apasionados y compartimos los beneficios de la cruz. Es poderoso lo que Dios hace. En este pasaje de Hechos 28, capítulo 1, versículo 6, podemos ver aún que una víbora haya mordido, haya picado al apóstol Pablo, dice que los lugareños vieron que después de pasado media hora, una hora, ellos esperaban que Pablo, el apóstol, cayera hinchado, que cayera muerto, pero no pasaba. Después de una hora, después de 2 horas, después de 3 horas, vieron que nada le pasó. Dice, viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios con D minúscula, por supuesto. Ajá, pero lo que no sabían es que hay un Dios poderoso que lo respalda. Hay un Dios poderoso que anda con él y hay un Dios poderoso que lo anda moviendo de un lugar a otro. Dios está con Pablo y pueden ver el respaldo de Dios sobre la vida de Pablo. Y yo creo que Dios tiene el respaldo de él sobre tu vida. Yo te bendigo. Hay un respaldo de Dios sobre tu vida. Bendigo a aquellos que están conectados. Comparte la transmisión, dale un like para que nos promuevan un poquito en la plataforma. Pero de todas maneras, quiero declarar sobre tu vida el mover de Dios, el respaldo de Dios y la autoridad de Dios. Todo junto genera sobre tu vida una bendición poderosa, un respaldo poderoso. Y algo que la Biblia enseña es que ningún arma forjada contra nosotros podrá prosperar. Oí decir que los brujos lanzan enfermedades. Oí decir que los hechiceros pueden lanzar enfermedades sobre las personas. Mas yo, en el nombre de Jesús, he declarado y estoy creyendo que ningún arma forjada contra un cristiano prosperará. Ninguna enfermedad que sea enviada contra algún cristiano que está bajo la cobertura de Dios podrá ser afectado. Yo lo declaro en el nombre de Jesús y declaro que hay poder en la sangre de Cristo. Ellos no se imaginan lo que tú tienes y ellos no se imaginan el Dios al que tú sirves. Mira, el Dios al que tú sirves es un Dios poderoso, es un Dios grande y pelearán contra él y no lo vencerán. Y Él pelea por nosotros y Él defiende nuestra causa y Él nos libra de accidentes y Él nos libra de enfermedades. Y no importa, no hay demonio que pueda dañar tu vida si estás bajo la cobertura divina, si estás bajo la cobertura del Señor. Así dice el salmista, el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Alguien tiene que decir amén a eso.
porque es una promesa grande del Señor. Alguien tiene que decir amén a las promesas del Señor. Esta es una promesa poderosa del Señor. Las promesas del Señor son en Él sí y en Él amén. Y yo declaro esta promesa sobre tu vida. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y Él será tu castillo fuerte, tu roca fuerte, tu muro defensor, tu estandarte y al mismo tiempo tu protección. El Señor es poderoso. No importa las conclusiones del ser humano, no importa los señalamientos del ser humano, lo que sí interesa es que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si Dios está contigo, ¿quién puede venir contra ti y hacerte daño? Yo quiero bendecir a muchos que están conectados y quiero declarar en el nombre de Jesús, si hubiera alguna enfermedad en tu vida, por la palabra del Señor, yo declaro, hay un Dios poderoso que te defiende, hay un Dios poderoso que te respalda, hay un Dios poderoso que te cubre. Y yo quiero invitarte a que te unas este miércoles, hoy día y el otro miércoles. No te desconectes, súmate y suma a otro a la transmisión. Y si tienes algún pariente, algún enfermo por ahí, si tienes algún pariente enfermo, mándale la transmisión, mándale la conexión, compártele esta transmisión en vivo para que nos pongamos de acuerdo en la fe. Porque donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, allí suceden cosas poderosas, allí suceden cosas maravillosas. Y el escenario perfecto para que se dé la sanidad es la presencia de Dios. Más adelante vamos a estudiar eso. Más adelante vamos a estudiar que en la presencia de Dios hay sanidad, que en la presencia de Dios es el lugar exacto donde suceden milagros, donde suceden sanidades. Alguien tiene que decir amén a esto. Alguien tiene que decir así es, así se va a cumplir. Yo creo que hay gente que está dispuesta a ver dónde te equivocas, cuándo te equivocas, para señalarte, para juzgarte, para condenarte. Pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Muévete en el Señor Jesús, muévete en libertad. El Señor cubrirá, peleará tu causa, peleará tu caso. Y Él no pierde ni un caso, es un abogado perfecto. Yo te bendigo, gracias por estar ahí. Es día miércoles, tenemos esta parte de estudio bíblico, tenemos esta parte de enseñanza, pero también una parte de ministración poderosa. ¿Qué enfermedad se le puede negar a Jesús? ¿Qué enfermedad se le puede resistir a Jesús? Ninguna. Mira, al principio vimos una infección, probablemente una disentería acompañada de fiebre. Una infección, tal vez una infección, lo más seguro. No sé si es bacteria, si es virus o no sé qué tenía. Lo que sí dice es que había fiebre y disentería. La segunda que vimos es una enfermedad de una picadura por una serpiente venenosa. Ni eso, ni tan solo eso es posible que detenga el poder de sanidad del Señor. Porque Pablo fue sano, a Pablo no le hizo nada, y esta es la promesa que el Señor Jesús nos dejó. Que si bebiéremos alguna cosa envenenada, dice, no les va a hacer daño. Si les picara alguna víbora, no les va a hacer daño. ¿Por qué? Porque hay un respaldo de Dios. Dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando te mueves en Cristo, no hay demonio que sea capaz de atacar y dañar tu vida. Cuando te mueves en Cristo, hay sanidad, hay bendición, hay libertad. Cuando te mueves en Cristo, te mueves en bendición. Invito a todos a que caminemos con el Señor, a que nos movamos con el Señor. ¿Y sabes qué? Créele al Señor, créele. Créele, no pares de creer. Y si algún día sientes que tu fe mengua, que tu fe está bajando, si algún día sientes que tu fe se va debilitando, métete en ayuno y oración. Busca a Dios. Busca la palabra del Señor y proclama la palabra del Señor. Verás la mano de Dios. El libro de Juan, el Evangelio de Juan me enseña algo poderoso y lo voy a leer. Voy a retroceder mi Biblia unas páginas para encontrar el libro de Juan, el capítulo 9. Me gusta este pasaje. Mira, no hay enfermedad que se le pueda resistir a Jesús. No existe enfermedad que se le pueda resistir al Señor Jesús. El libro de Juan, capítulo 9, versículo 1, dice, mira lo que dice. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Mira que la Biblia hace énfasis, es ciego y de nacimiento. Y dice, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, que significa maestro, ¿quién pecó? ¿Este
o sus padres? ¿Quién pecó para que éste haya nacido ciego? Y respondió Jesús y dijo, no, no es que éste haya pecado, ni sus padres, ni éste, sino que éste está así para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mira qué poderosa respuesta. Cuando los discípulos preguntaron a Jesús, buscando la causa de la enfermedad, buscando la etiología de la enfermedad, Jesús mucho más poderoso, Jesús mucho más inteligente, sale adelante y dice, ¿sabes qué? No es que él haya pecado, ni sus padres hayan pecado. En esta oportunidad lo importante es que se verá las obras de Dios manifestarse en él. Es decir, Dios va a obrar. Este está así porque es usado para que Dios se manifieste en él. Jesús sanaba ciegos, paralíticos, Jesús sanaba infecciones, Jesús sanaba todo tipo de enfermedad, flujo de sangre. Hay una serie de sanidades que Jesús hizo. La lista es grandísima. De hecho, no quedaron anotadas en la Biblia todos los milagros y todas las sanidades que Jesús hizo. Dicen que venían muchos enfermos y él les sanaba. Dicen que venían muchos que tenían dolencias, los traían a él y eran sanados. Pero no hay enfermedad que se le resista al Señor Jesús. No hay sanidad que se le niegue al Señor Jesús. Lo sana todo, lo cura todo, es capaz de hacerlo todo. Y de ese Jesús es que nosotros estamos llenos. A ese Jesús es al que nosotros servimos y a ese Jesús es al que nosotros creemos, el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido. De esa unción Él nos ha dado a nosotros y de esa autoridad Él ha depositado en nosotros. Así es de que yo oro por ti para que el Señor en tus manitas ponga gracia y en tus manitas ponga un don y en tus manitas el Señor las use para ser canal de bendición a otras personas. Quédate con estos versículos bíblicos porque no hay enfermedad que se le resista al Señor. Yo tengo esa fe y tú tienes que tener esa fe. Tú tienes que creer que no hay enfermedad que se le resista al Señor. En este pasaje Jesús iba pasando por un lugar y cuando él iba pasando venía un ciego y dice la Biblia de nacimiento, como queriendo decir esto es crónico, esto es difícil, esto es imposible. Pero lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Los discípulos dijeron rabí, mas yo hubiera dicho doctor. ¿Por qué? Hey, doctor, porque él es el médico por excelencia. Yo creo que el Señor Jesús es el médico por excelencia. Si lo crees, escribe amén. Déjanos un mensaje ahí diciendo amén. Yo lo creo. Jesús es el médico por excelencia, el médico de médicos. Yo he estudiado medicina, he visto muchos doctores quedarse imposibilitados. Ellos no pueden hacer nada ante ciertas enfermedades. Te refieren a otro especialista, y hay enfermedades hoy por hoy que son incurables. Sí, les dan un alivio. Sí, les dan tratamientos paliativos. Para mientras, una curacioncita, un alivio pequeño. Pero Jesús no. Jesús lo cura todo y lo hace completamente. Pero tienes que tener tu fe puesta en Dios. Tienes que tener tu fe fundada en la roca inconmovible de los siglos que se llama Jesús. Qué tremendo, qué poderoso Señor al que servimos. Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores y, ¿por qué no?, médico de médicos. El mejor, el único, el más grande. Promovemos el nombre de Jesús. Declaramos que el nombre de Jesús es poder. Y declaramos que hay poder en la sangre de Jesús. Yo creo que hay gente que cree. Y yo creo que hay gente que recibe, no solo cree, sino también recibe. Mi hermano Coria Hernández dice, amén, yo recibo, yo lo creo y yo lo bendigo. Te bendigo ahí donde estás. ¿Sabes qué? No es en vano, no es por gusto. Recibimos cobertura de Dios, esa cobertura invisible pero real. Recibimos promesas de Dios, algunas promesas invisibles pero reales. Yo activo en tu vida, en el nombre de Jesús, yo activo en tu vida una gracia de Dios y activo en tus manos un favor de Dios para que cuando ores y pongas manos en los enfermos hayan resultados de bendición, hayan sanidades, que se desate sobre tu vida un poder y una autoridad de sanidad en el nombre de Jesús. Que el Espíritu de Dios ponga sobre ti un don y una gracia para que cuando pongas manos ellos
reciban sanidad. Te bendigo. Tú eres importante para Dios. Tú eres importante, eres alguien importante para Dios. ¿A ti te puede usar el Señor? Claro que sí. ¿Por qué no? Utilizó a 12 discípulos, los mandó, los envió, los entrenó y los preparó, pero sobre todo los autorizó y los delegó para que donde ellos pusieran manos hubieran sanidades. Este Jesús que sana ciegos de nacimiento, es un Jesús poderoso, es un ungido poderoso, el único ungido que es capaz de hacer cosas tremendas en la vida de muchas personas. He visto testimonios tremendos de gente que estaba desahuciada. Hay gente que estaba desahuciada, que en algún momento recibieron sanidad de parte del Señor. Hemos visto testimonios de gente que después de estar inválidos en sillas de ruedas, fueron sacados de la silla de ruedas y comenzaron a caminar. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús hace una obra perfecta. Este pasaje es un pasaje perfecto para entender que el Señor Jesús tiene una capacidad poderosa para sanar. Él es el médico por excelencia. Yo he estudiado un poco de medicina, no poco, mucho te diré. Pero como Jesús, nada ni nadie. He estudiado muchos textos de medicina, pero como el Señor Jesús, nada ni nadie. Las sanidades que la Biblia enseña, son sanidades tremendas. Son sanidades que el Señor por alguna razón las deja escritas, las deja establecidas allí para que tú y yo nos movamos en fe. Vamos, hay gente que tiene que moverse en fe. En el Antiguo Testamento, uno de los nombres y uno de los atributos del Padre Él es Jehová Rafa, Yahvé Rafa, que significa es nuestro Señor sanador o el Señor nuestro sanador. ¿Y esto qué es? Es que es una de sus virtudes. Lo hizo en el Antiguo Testamento y Jesús lo hace en el Nuevo Testamento y el Espíritu Santo se está moviendo, está vivo. Él no es una cosa, el Espíritu Santo no es una cosa, es una persona al igual que el Padre, es una persona al igual que el Hijo. Sí, te lo presentaron como una forma de paloma, pero eso es simbólico. Él es realmente una persona y se une contigo y te deja sentir y se mueve contigo. Y te deja sentir y te deja sentir cuando alguien necesita ser bendecido, ser tocado, ser sano. Wow, el tiempo se pasa. Yo me quedo a medio camino, pero el próximo miércoles yo te quiero invitar. ¿Por qué? Quiero que tomes estos versículos y los anotes y los leas en casa y revises los pasajes bíblicos, porque es el respaldo. Es el respaldo para que tú te muevas haciendo lo que Jesús hizo. Y si se hace todo decentemente y en orden, te garantizo, el Señor se va a mover en tu vida. Y si ayunas, si oras, si lees la palabra, si estás en Cristo Jesús, te aseguro, el Señor usará tu vida como un canal de bendición para muchas personas. Muchas personas necesitan de ti. Muchas personas necesitan tu ayuda. Muchas personas necesitan y a veces no tenemos cómo ayudar materialmente. A veces no tenemos cómo ayudar materialmente, pero yo me acuerdo un pasaje de la Biblia donde el apóstol Pedro y Juan iban para el templo. Y cuando iban a entrar al templo, por ahí cerquita encontraron a un hombre paralítico. Y Pedro, queriendo ayudar, no hallaba qué hacer quizás. Y el paralítico se le quedó viendo, esperando recibir de ellos una limosna, una ayuda, pues. Y Pedro, consciente de que no cargaba cómo ayudarle, Pedro dijo, ¿sabes qué? No tengo oro ni plata que darte, pero sí tengo una unción de Jesús, una cobertura de Jesús. Y tengo una autoridad delegada por Jesús para que vaya y ore por los enfermos. Así de que voy a orar por ti, dice, y en el nombre de Jesús, levántate y anda, toma tu lecho y anda, levántate ya. Y el paralítico se levantó y empezó a caminar, se sorprendió, fue un milagro tremendo. Este es el libro de Hechos de los Apóstoles, pero también viene el tiempo de los hechos en el que tú y yo nos estamos moviendo, en el que tú y yo oramos y somos canal de bendición para otras personas. Yo quiero bendecir tus manos, quiero moverme y bendecir tus manos. Y quiero tener 2 o 3 reuniones de este tipo para poder delegar sobre ti esta palabra,
esta autoridad y una unción fresca, una unción en la que te muevas. Y si algún día alguien te pregunta con qué autoridad haces esas cosas, tú dile: yo las hago con la autoridad del nombre de Jesús, porque Él me ha mandado a orar por los enfermos, a declarar sanidad a los enfermos, a poner manos sobre los enfermos y a declarar vida en lugar de muerte, a declarar salud en lugar de enfermedad. Yo te bendigo. Mira, yo quiero que este miércoles lo sumes al próximo y te garantizo en el nombre de Jesús, después de estos 2, 3 miércoles vas a recibir de parte del Señor algo fresco, algo diferente, una unción fresca. Tú y yo necesitamos cada vez, cada día, una unción fresca. Alguien tiene que decir amén a eso. Alguien tiene que escribir amén ahí en los comentarios. Alguien tiene que atreverse a decir amén en los comentarios. Yo tengo muchas más cosas que decirte, pero uno de los atributos en el libro de Éxodo capítulo 23, el Padre se compromete con el pueblo de Israel y le echa al pueblo de Israel esta bendición. Y yo quiero que la notes allí y que la guardes y que la revises y la vuelvas a leer. Dice el libro de Éxodo capítulo 23, versículo 25. Éxodo capítulo 23, 25. El Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Éxodo capítulo 23, versículo 25 me enseña, y yo quiero hacer mía la promesa y quiero que la hagas tuya esta promesa. Dice el Señor: mas Jehová vuestro Dios, a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y bendecirá tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Mira qué promesa. A Jehová vuestro Dios serviréis. Serviréis. Quiero hacer énfasis. Serviréis. Y cuando les sirváis, Él bendecirá tu pan y bendecirá tus aguas. Y dice el Señor, Él se compromete: si me sirves, yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Una de las cosas que tienes que hacer, una de las cosas que tienes que promover para que haya sanidad es el servicio a Dios. Este es el pasaje, el versículo. Esto he descubierto, que cuando le sirves a Dios, vienen sobre ti muchas bendiciones. Cuando le sirves a Dios, vienen sobre ti el cumplimiento de muchas promesas. No solo promesas de cosas materiales, no, también el cumplimiento de muchas promesas espirituales. Une las dos cosas. Mira, une lo espiritual y lo material. Y cuando le sirves, el Señor te genera una bendición material y una bendición espiritual. Mira Éxodo 23, 25. Si no me crees a mí, míralo allí. Éxodo 23, 25 dice, mira, dice: mas a Jehová vuestro Dios que serviréis. Voy a hacer énfasis. A Jehová vuestro Dios serviréis. Y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Tu pan y tus aguas. Y dice: y yo, dice el Señor, quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Qué promesa más poderosa en el libro de Éxodo. Qué promesa. Alguien tiene que decir amén a las promesas del Señor. Alguien tiene que estar conectado espiritualmente conmigo y decir amén a las promesas del Señor. Amén, amén a las promesas del Señor. No sé si quieres que continuemos, pero el tiempo se me va y se me avanza muy rápido. Salmo 107, 19 y 20. El Salmos 107, 19 y 20, yo lo voy a leer rápidamente. Salmo 107, 19 y 20. Y lo busco en mi Biblia y lo comparto contigo. Salmos 107, 19 y 20. Porque estas promesas no solo las leemos, cuando las leemos se activan. Estas promesas no solo las leemos, cuando las leemos se activan. Cuando las analizamos se activan. Cuando meditamos en las promesas del Señor se activan. Y esto es lo que hacemos. Salmo 107, 19 y 20. Dice esta promesa: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de toda ruina. Él es Jehová, tu sanador. Uno de los nombres, de los atributos de Dios, Padre del Eterno, uno de los atributos del Eterno es que es Jehová Rafa, Jehová nuestro sanador. Él sana por naturaleza. Él es bendición por naturaleza.
Él es un Dios de gracia por naturaleza. Él es un Dios que nos bendice por naturaleza. Y dice, clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Si una cosa tienen las personas que están enfermas, es angustia. Y si una cosa produce el dolor en una persona, es angustia, aflicción de espíritu, desesperación. Y cuando duele, y cuando no hay analgésico que te quite el dolor, y cuando no hay analgésico que pueda suprimir el dolor, y cuando los mejores analgésicos ya te fueron dados y eso no te quita el dolor, la mano del Señor puede venir y sanar tu vida. Clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y la palabra los sanó y los libró de su ruina. Y su palabra se llama Jesús. En el principio era el Verbo. En el principio era Jesús. Y Jesús era con Dios. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Mi Padre y yo, dijo Jesús, uno somos. Porque el Padre es nuestro Jehová Rafa, nuestro Yahvé Rafa. Y cuando nuestro Yahvé Rafa se compromete y nos promete, Él cumple. Y dice, envió su palabra y los sanó. ¿Cómo somos sanos? Por su palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesús. Él es el Verbo, la palabra. Cuando Él envió su palabra, los sanó y los libró de toda ruina. Si quieres activar sanidad en una persona, tienes que activar la palabra primero. Primero la palabra. Anota esto, si quieres activar sanidad en una persona, lo primero que tienes que activar es su palabra. Porque hay poder en la palabra del Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. El tiempo se me termina, yo te bendigo. Yo quiero continuar con este pasaje, con esta enseñanza en el próximo miércoles. No te quedes, súmate, dale like, compártelo con otras personas. Esto deberías de guardarlo por ahí, quedará guardado en nuestros videos de la página de Facebook y lo puedes revisar entre semana. Si no, anota los pasajes bíblicos, pero mira qué poderoso. La palabra de Dios trae sanidad. Su palabra envió y los sanó. Salmo 107, versículo 20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Qué tremendo, qué poderoso es el Señor. Me bendice la palabra del Señor. ¿Quieres activar sanidad en una persona? Activa la palabra de Dios. Muévete con las promesas del Señor. Las promesas del Señor son en Él sí y amén. Y cuando la gente recibe la promesa, recibe la sanidad. Si la gente recibe la palabra, recibe la sanidad. Si la gente es gente de fe y cree, recibe la sanidad. Si creen en una palabra, reciben la sanidad. Si creen en una palabra de sanidad, reciben la sanidad. Yo te bendigo. Gracias por estar ahí. Es día miércoles. Les bendecimos. Gracias a todos que se conectan. Gracias a todos que van a ver el video. ¿Sabes qué? El próximo miércoles a las... estamos en Los Ángeles, California. Vamos a estar a las 7 en punto del próximo miércoles, 7 de la noche. Vamos a estar orando, vamos a estar bendiciendo tu vida. Pero yo quiero que entiendas una cosa. Hay algo que Dios quiere hacer en tu vida y a través de tu vida. Y por eso este tiempo, y por eso este momento. ¿Por qué no te unes conmigo en una oración? ¿Y por qué no ponemos una pausa acá? Y la enseñanza va a continuar, pero yo quiero bendecir tu vida, activar tu vida y declarar sobre tu vida que el Señor puede hacer algo, que el Señor puede hacer algo si tú te activas, si tú le crees, si tú te mueves en fe. Si logras activar tu fe, aumentar tu fe, si logras aumentar tu fe, verás la mano de Dios. Padre, yo bendigo a los que se conectan, bendigo a los que están creyendo en ti, bendigo a los que han confiado en ti, verán tu mano moverse. Padre, a través de la oración, a través de la imposición de manos, declaramos que se desatará sanidad. Y oro para que tu Espíritu Santo active personas, moviéndose, trayendo, Señor, una unción fresca y una unción, Señor, en las áreas de milagros y sanidades. Padre, yo quiero activar a personas que en el nombre de Jesús se gradúen
de una unción fresca, de una unción de fe, y que se gradúen, Señor, creyéndote a ti, moviéndose en fe, creyendo que tú les envías. Padre, yo también quiero orar y declarar autoridad sobre aquellos que crean, sobre aquellos que se muevan, sobre aquellos, Señor, que te crean a ti. Les activo con una autoridad fresca. Voy a sumar estos miércoles y voy a declarar en el nombre de Jesús: gente se moverá en fe, gente se moverá y recibirá del Espíritu Santo sanidad y un don en el que se van a mover. Yo bendigo las manos de aquellos que quieran creer y que se quieran activar. Veo gente que puede, y yo veo gente que puede moverse activándose en el nombre de Jesús, y yo los declaro autorizados por el Señor Jesús. Los declaro empoderados por el Señor Jesús. ¿Para qué? Para que se muevan y reciban de parte de Jesús una unción, un manto de sanidades en el nombre de Jesús. La gente lo necesita, el pueblo de Dios lo necesita, los incrédulos aún lo necesitan, y cuando vean el mover de Dios en sus vidas, recibirán en el nombre de Jesús. Padre, bendigo personas, bendigo gente que crea, bendigo gente que se active, bendigo gente, Señor, que se sume a un proyecto espiritual, el proyecto de la cruz, el proyecto del reino de Dios. Padre, gracias por este tiempo, gracias por los que nos acompañan. Les espero el próximo miércoles. Serán bendecidos, te prometo, serás bendecido por la palabra del Señor. Serás bendecido y empoderado por la palabra del Señor. Al final quiero que te empoderes de la palabra. Quiero que te empoderes de lo que la Biblia enseña, y quiero que te empoderes del Espíritu Santo sobre ti y en tu vida, en el nombre de Jesús. Te veo el próximo miércoles. Próximo miércoles habrá bendición para tu vida. Habrá bendición en el nombre de Jesús. Esto no es así por así. Esto no se termina aquí. Yo quiero orar el próximo miércoles y vas a ir subiendo escalón por escalón, peldaño por peldaño, y vamos a ir juntos caminando y creciendo en fe, caminando y creciendo en la gracia que es en Cristo Jesús. Te bendigo, te espero el próximo miércoles. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Bendiciones hasta donde te encuentres.